En nuestros estudios nos acompaña hoy Juan Carlos Sáenz, él es analista político internacional. Juan Carlos, un gusto tenerte, bienvenido. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Recuerdo lo que decía Lilian en una rueda de prensa que ofrecía hace unos minutos en relación a la represión, en relación a los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad que hemos visto actuar en todas estas semanas. Y creo que es un buen punto para comenzar. Hay delitos de lesa humanidad que no prescriben. ¿Qué hacer con lo que está ocurriendo? Es decir, hay que hacer un dossier, hay que documentar los casos. No importa que pasen 5 años, 4, 3, 2, 10. ¿Qué va a pasar con esta gente? No es bueno que sepan que no importa una orden, cada quien es responsable de lo que hace. ¿Es así? Correcto. Lo que está pasando en Venezuela no es normal. Es decir, esto no es una realidad que podemos ver como lo hubiéramos podido ver hace 6 meses, hace 1 año o como en cualquier otro país del continente. Solamente con ver lo que hemos visto en el programa en el día de hoy, un grupo de madres que hablan del número de 400 heridos, el número de muertos, 1 mes de protestas. En el nivel que lo tenemos, lo que nos está diciendo es que ya la comunidad internacional tiene un grupo de normas que se aplican cuando en los países las cosas no funcionan de manera normal, que es el derecho que se aplica en los conflictos. En Venezuela hay claramente un conflicto. Un gobierno responsable hubiera manejado esto de una manera distinta, hubiera llamado al diálogo, pero aquí, mientras lo que se está dando es más tensión en la calle, el gobierno reprime y reprime y reprime, y lo que estamos viendo es un número de muertos. Entonces se desarrollan mecanismos que en lo político, lo estamos viendo a nivel de la Organización de Estados Americanos y el esfuerzo que se está dando desde ese foro internacional, pero en lo individual, cada uno de esos crímenes, que son crímenes en lo interior, es decir, en el Código Penal venezolano, en el Código Militar venezolano, eso está prohibido, pero también en el derecho internacional. El señor que maneja la tanqueta blanca de ayer, que él sabe quién es, y una de las cosas interesantes en los crímenes que ocurren en este tipo de manifestaciones es que todo está documentado. El sargento que estaba manejando eso, con el teniente y el capitán que seguían, saben quién estaba manejando, y esos son archivos que no se pierden. Y ese señor, ese en particular, tiene una responsabilidad directa. Porque si él no tiene la responsabilidad directa, alguien le dio la orden de pasarle por encima a personas desarmadas. Y eso es un crimen. Y eso no prescribe ni en los tribunales venezolanos, cuando hay unos tribunales que se nombren de acuerdo a la Constitución vigente, ni prescriben en lo internacional, ni a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni a nivel de la Corte Penal Internacional, cuya responsabilidad es con nombre y apellido, con la persona que maneja y con la persona que da la orden. Claro, de prescribir, por ejemplo, no habríamos visto cómo se atrapó años después a criminales nazis del Holocausto. Correcto, porque es que son crímenes muy graves y uno tiene que diferenciar. No es lo mismo lo muy grave que ocurre cuando un ladrón le roba a alguien algo, cuando un homicida mata a alguien en la calle para robarlo, cuando un funcionario del Estado que recibe armas del Estado, que recibe sueldos del Estado para cuidar a esos ciudadanos, ese es un crimen doble. Por eso son violaciones muy graves de derechos humanos y de derecho internacional. Por eso se castigan y por eso lo que tú mencionabas de los crímenes nazis, pero también todos y cada uno de los militares de las dictaduras en Argentina, en Chile, en Uruguay, que en su momento tuvieron una mayoría y se autoperdonaron en el poder. Todos y cada uno han sido perseguidos, se han tenido que ir del país, se han tenido que esconder, porque la justicia ha llegado, tarde en muchos casos, pero ha llegado. Ahora, ¿qué tendrían que hacer en este momento? Es decir, ¿hay un proceso particular que seguir? Porque también es importante que la gente sepa qué hacer con estas cosas. Mira, esto se está manejando en 2 niveles. Uno, como tú bien decías,
hay que documentar muy bien todo lo que está pasando. Ya hay grupos no gubernamentales en Venezuela que están llevando un claro diario de lo que son los videos que se están transmitiendo, los heridos, el grupo que hablábamos antes de mi casa de estudio, de mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, que están llevando una bitácora de todos y cada uno a los cuales están apoyando y están rescatando. Eso es una línea. Pero por la otra es cómo ir llevando todo eso a los tribunales internacionales. Y en eso es uno de los aspectos que en lo internacional es más perverso de toda esta situación. El gobierno bolivariano en Venezuela venía viendo esta situación. Hace unos años, Hugo Chávez denunció la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana no pudiera intervenir en Venezuela. La semana pasada, Maduro ordena que nos salgamos de la OEA para de alguna manera formalmente cerrar esos canales para que de alguna manera puedan capturarse a esos criminales. Pero eso al final son formalismos. Nada de eso impide que en el momento en que se dé la oportunidad para presentar las cuentas, se activen todos esos mecanismos judiciales, una vez que los mecanismos políticos comiencen a actuar. Claro, es decir, se ha venido criticando el sistema interamericano de derechos humanos, han intentado quedar fuera de todo, han intentado armar una matriz internacional de acoso, cuando a la luz de cualquiera está lo que está ocurriendo. Es decir, no importa que se salgan de las organizaciones, bueno, que tampoco es tan fácil. Salirse de la OEA es un proceso que dura 2 años, habrá que ver qué pasa en 2 años. No importa los procesos comenzados o cuán distante puedan estar ellos de este tipo de organizaciones, esto puede retomarse en cualquier minuto, no importa el tiempo, Juan Carlos. En cualquier momento se pueden tomar, porque además, no solamente porque el derecho internacional lo establece, sino porque además ya ha pasado en el continente. Alberto Fujimori, en la última etapa del gobierno dictatorial en el Perú, él retiró al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no fueran juzgados por los crímenes que se cometían en el Perú. Y se activó el proceso y no duró los 2 años. Y cuando volvió la democracia al Perú, el canciller del Perú en ese momento entregó una comunicación a la OEA a subsanar el error que se había cometido y el tiempo que había pasado simplemente no se tomaba y se empezaba. Así que estos son meros formalismos porque estos temas se tienen que ver en los mecanismos establecidos tanto a nivel regional como es la OEA, como a nivel de la Corte Penal Internacional, que hace 15 años cuando se presentó la denuncia contra Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional, la Corte la desestimó en su momento, sí, porque era más por el tema de la lista Tascón, por la discriminación, era más por esa línea política. Lo que está pasando este mes en Venezuela es exactamente lo que dice el Estatuto de Roma que hay que ver. Cuando un país se convierte en un peligro para la región. Y eso es lo que se está convirtiendo en Venezuela. Por la poca predictibilidad de su política, por la falta de diálogo, por la cantidad de venezolanos que están saliendo del país y por la crisis humanitaria que se da. Ya no hay una preocupación de qué color político es el gobierno que hay en Venezuela. No, la preocupación que hay es porque el gobierno que está en Venezuela no puede controlar lo que sucede en ese territorio y se convierte en un peligro regional. Hablamos de regional, hemos mencionado la OEA y no quiero dejar por fuera el tema de este foro que ha sido tan importante en esta etapa de Venezuela, pero sobre todo de la figura de Luis Almagro, satanizada por el gobierno de Venezuela, aplaudida por todos los venezolanos. Me gustaría tener tu impresión y tu análisis de este hombre que cuando llega a la OEA, a la Secretaría General, muchos pensamos es un hombre de izquierda, ¿cuál será la posición que asumirá con Venezuela? Y sin embargo, más allá de ideologías, ha sido un hombre de principios. Correcto. Recordemos que previo a Almagro estaba José Manuel Insulza del Partido Socialista en Chile, pero su reelección había estado atado al voto de Venezuela y su silencio fue terrible, debilitó de manera muy importante a la OEA. Aparece Luis Almagro, que es electo no por unanimidad, porque todos los países del continente votaron, excepto uno que se abstuvo, que fue los Estados Unidos, que se abstuvieron en su elección, pero Luis Almagro es el canciller del presidente Mujica de Uruguay. Un presidente que viene de la guerrilla, un presidente que fue guerrillero, es decir, viene a representar una izquierda muy dura en el continente. Y como tú señalabas, hubo una gran duda qué va a pasar. Lo que nos está dando esto es que
hubo muchas conversaciones en la izquierda del continente qué hacer con Venezuela. ¿A quién representaba esa izquierda que supuestamente representa el gobierno bolivariano de Venezuela? Lo que uno puede intuir es que esta frontalidad, esta idea que tiene Almagro, que uno puede discutir si es o no es el papel exacto de un secretario general, eso lo podemos poner a un lado, pero sí representa un rechazo muy grande de la izquierda latinoamericana y una posición de principios que en Venezuela lo que está sucediendo no es algo normal, que las violaciones de derechos humanos colocan a Venezuela en un lado de lo que es una democracia en funcionamiento. Pero no quiero dejar esa duda de, podemos discutir si es el papel o no de un secretario general. ¿Por qué? Mira, es que el secretario general para mucha gente es una figura muy compleja, porque o es secretario o es general. Entonces, en todo organismo internacional viene dado la personalidad de quien eligen. Algunos prefieren ser muy secretarios, como era el caso de Insulza, que era un secretario que manejó esto, y otros asumen la posición de general. Este asumió la posición de general con las consecuencias de ello. Que se saliera a Venezuela fue producto de un largo debate que no vemos, que en este momento sabemos que las cancillerías del continente están trabajando y ha ido increciendo. Primero fue Mercosur, que asumió Venezuela se va de Mercosur. Llevaron el tema a el Foro Continental, donde Venezuela no quería ir, que Venezuela quería quedarse en la CELAC, que es el órgano que crearon para eludir estas situaciones en la época de Chávez, que era básicamente una OEA sin Estados Unidos. Pero que ni siquiera pudieron firmar en la reunión de El Salvador un comunicado para Venezuela, porque muchos cancilleres faltaron. Claro, porque además se lo dijo la canciller Malcorra en la OEA. Los que estamos en la CELAC estamos aquí, ¿para qué vamos a ir a otro lugar? Este es el sitio que tenemos que tomar, porque las medidas institucionales para proteger la democracia en Venezuela, para proteger los derechos humanos están en la OEA, no en la CELAC, que es simplemente un foro de coordinación política. Ahora, en este momento, ¿trabaja la OEA? Ha señalado que las cancillerías están trabajando, hay quien dice hay mucho silencio o poco ruido en relación a lo que está ocurriendo en este mes que son ya 36 muertos en Venezuela. Nosotros nos hemos acostumbrado en América Latina con los presidentes del socialismo del siglo XXI a una diplomacia de micrófonos. Y la diplomacia no trabaja en los micrófonos, la diplomacia trabaja abajo. Y la reunión de cancilleres que va a ser la semana que viene va a tomar decisiones muy importantes para Venezuela. Y ese trabajo se está llevando ahora. La primera resultado de ese trabajo fue el que la reunión de CELAC en El Salvador ni siquiera pudiera darse porque los cancilleres la boicotearon, los países lo cerraron. En este momento, acá en Colombia está reunido el Consejo de Seguridad por completo, viendo el tema de la paz en Colombia, donde Venezuela es un factor importante. Porque si nosotros logramos tener una paz en Colombia, pero la situación en Venezuela se desborda, no es solucionar el problema. Yo te puedo asegurar que la misión en este momento, cuando el Consejo de Seguridad esté en pleno, que no es algo que pasa siempre, y que está presidido por el embajador del Uruguay, ese tema se está discutiendo. Entonces hay mucho movimiento en las cancillerías, muchos acuerdos previos para lograr el desarrollo institucional que permita que Venezuela vuelva a la normalidad democrática dentro de los menores costos posibles en vidas humanas. Cuando hablamos, y te pido una respuesta brevísima, ya tengo que ir al corte, pero cuando hablamos para lograr que Venezuela vuelva a ese cauce institucional, ¿de qué manera? Mira, Venezuela se está saliendo y ningún país puede estar fuera en América Latina de los círculos. Okay. Esto va a ser una gran presión, va a ser muy fuerte para el gobierno, no lo pueden manejar y no se pueden estar saliendo de todos los organismos internacionales. Nosotros creo que en esta reunión de cancilleres vamos a ver respuestas muy claras de cómo Venezuela va a volver a ese diálogo.